Argentina está hoy aquí en esta silla, no porque las Naciones Unidas le vaya a brindar una solución inmediata al problema que hoy Argentina tiene, sino porque esto le da su legítima importancia al caso argentino como un ejemplo más del daño que pueden provocar los fondos especulativos a los países soberanos. Y en segundo lugar, como una contribución de la propia República Argentina a que en el futuro, no para nosotros, sino para los restantes países del mundo, esta experiencia sirva de base para la construcción de una arquitectura financiera internacional más sólida, más sostenible, más duradera y más equitativa. Porque si hay un sistema financiero internacional es porque los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, requieren el capital necesario para acelerar sus procesos de crecimiento. Si no entendemos la historia de la deuda soberana, no podemos entender por qué hoy los fondos buitres se han convertido en un actor central, como un obstáculo para los países que están en dificultades, y tampoco vamos a entender por qué las Naciones Unidas tienen y deben desempeñar un papel en esto. Y el origen de los fondos buitres está íntimamente atado a este proceso histórico que fue mutando y modificando las deudas soberanas. Los fondos buitres tienen origen en los 70, justamente con el paso del endeudamiento hacia la banca comercial, pero su apogeo ocurre a partir de los 90, cuando la deuda de los países es deuda en bonos que se tradea en los mercados internacionales prácticamente sin ningún control institucional. El caso de Argentina, la única particularidad que tiene, creo yo, dentro de esta evolución, es que primero Argentina ha tenido el default más grande de la historia, no mi gobierno, sino como resultado justamente de la aplicación de las políticas de endeudamiento. En el año 2001, Argentina tuvo un default en bonos de este tipo, de los que vengo hablando, de 81.000 millones de dólares. No tiene ningún precedente. El poder que hoy tienen los fondos buitres es insoportable. Pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda. Absolutamente cualquier reestructuración de deuda. Los fondos buitres no le prestan dinero a los países. No es eso lo que hacen. Los fondos buitres compran deudas de países en dificultades que están cerca del default o que ya han caído en default, con el solo propósito de ir a los tribunales, litigar y obtener sentencias que le permitan ganar sumas astronómicas. El problema no es que estas sentencias deben cumplirse, sino todos los pasos judiciales que han dado para obtener un poder extorsivo muy elevado y conseguir ganancias absolutamente descabelladas. No estamos en contra de las soluciones vinculadas a las mejoras contractuales, a las nuevas cláusulas de acción colectiva, a las nuevas cláusulas pari passu. No estamos en contra. Bienvenido sea todo lo que ha ocurrido a partir de que el mundo tomó conciencia de la amenaza de los fondos buitres. Se están tratando de generar anticuerpos para los fondos buitres, pero nunca van a alcanzar esos anticuerpos. Se necesita que haya un marco general y principios generales aceptados democráticamente por todos los países para las reestructuraciones de deuda. Una interpretación descabellada de la cláusula pari passu. Todos los países que se endeudaron, y quiero decir esto para que se entienda cuál es la magnitud del problema. Hay 900 billones de dólares de deuda emitida que está en riesgo de ser atacada por los fondos buitres. Más allá de todas las mejoras en las nuevas cláusulas, me animo a decir que no hay muestra más clara de la inseguridad jurídica en el terreno financiero que el hecho de que se reinterprete una cláusula de una forma totalmente distinta a la que todos la entendíamos y estaba concebido. Es imposible reestructurar una deuda bajo estas condiciones, porque si yo la reestructuro y lo acepta el 99% y 1% no acepta la reestructuración, entonces hay que pagarle al 1% antes de pagarle al 99%. Existiendo esta interpretación, nadie va a aceptar nunca un proceso de canje y reestructuración de deuda, sabiendo que le van a pagar también
y el total si no acepta la reestructuración. Es decir, que aceptar esta interpretación de la cláusula pari passu es destruir, es dinamitar todo proceso de reestructuración de deuda soberana. Y esto no atañe al problema de Argentina. Deuda en estas condiciones es la mayoría de la deuda externa que hoy está emitida con bonos de este tipo. Entonces, planteada esta cuestión, lo primero que debemos hacer es agradecer que las Naciones Unidas, por una amplísima mayoría, comprendió esta dificultad y decidió intervenir en un problema que obviamente tiene que ver con el desenvolvimiento general de la economía mundial en este tiempo. Es decir, que es un tema que debe ser tratado por el concierto de las naciones. Pero al aprobar por resolución la necesidad de establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, lo que está haciendo, después de haber contado esta historia, es recuperar una incumbencia que tuvo desde la creación del sistema de organismos multilaterales de Bretton Woods. Porque si los países emitimos deudas en diferentes monedas, en diferentes jurisdicciones, con diferentes series, en diferentes, ante diferentes estados, ¿cómo podemos asegurar que ante la debacle de un default y de la necesidad de reestructuración, ¿cómo podemos asegurarnos que se respeten determinados principios básicos? ¿Cómo podemos asegurarnos que si jueces de determinados lugares leen los contratos a favor de los acreedores y en contra de todo lo que se había escrito, un país no quede expuesto a una desgracia de la que no es merecedor, que ser atacado por minúsculos grupos financieros especulativos que de manera extorsiva, a través de propaganda, a través de litigios, intenta impedir que luego de un desastre tan grande para un pueblo como es un default, ese pueblo vuelva a levantar la cabeza, el desarrollo de ese país vuelva a ponerse de pie, ese país consiga recuperar su capacidad política económica y pueda enfocarla a problemas mucho más importantes, mucho más urgentes y que además son para los cuales recurrimos a ese financiamiento. En primer lugar, que es el crecimiento de nuestros países, los procesos de inclusión social de nuestros países, los procesos de recuperación de la soberanía de nuestros países y de la dignidad de nuestros países. Muchísimas gracias.